media hora para contarles cosas sobre inteligencia artificial, pero arranco con una claridad. Yo no soy ingeniero, yo no soy programador, yo soy aprendiz de filosofía, y en ese orden de ideas mi lectura acerca de la inteligencia artificial va permeada por dos cosas. Uno por la filosofía y el otro por la educación. Y se van a dar cuenta del énfasis educativo hacia el final. Pero mi énfasis está centrado, como les digo, en asuntos de lo que hacemos desde las humanidades y la filosofía pensando la inteligencia artificial. Rápidamente voy a hablar de tres cosas en particular. Uno, de inteligencia artificial, y los tipos de inteligencia artificial que me interesa abordar en esta situación, que son la versión simbólica y la versión no simbólica de la inteligencia artificial, para de ahí ir a la pregunta de ¿y qué hacemos con ello? ¿Qué somos capaces de hacer con ello? Y entonces hablaré de algunos de los eventos actuales que están en los medios de comunicación acerca de la inteligencia artificial. Y el tercero tiene que ver con el colofón pedagógico. Y entonces, primer momento, reaccione por favor si a usted le gusta la magia. No es obligatorio que le guste. Yo estudié física y cuenta la leyenda que a los físicos les gusta mucho la magia. Yo no sé hacer trucos de magia. En pantalla puedo hacer unas cosas fabulosas, pero todos sabemos que la magia es un truco. Todos sabemos que la magia tiene que ver con convencer a alguien de que hay cosas que están pasando a pesar de que todos sabemos que no están pasando. Y claro, la pregunta es, ¿y cómo funciona el truco? Hemos visto incluso programas de televisión dedicados a desentrañar los trucos de la magia, y después de que uno los ve, queda entre aburrido e interesado. Aburrido porque pues ya sabiendo el truco, la magia no es tan divertida, pero interesado porque ya sabiendo el truco, a uno se le ocurren trucos nuevos. Y hablo de la magia porque a veces la inteligencia artificial nos la presentan como una magia. Mi computador piensa. Usted escribe un correo, perdón, recibe un correo electrónico, y cuando usted le dice responder, el computador ya le dijo a usted, el correo ya le dijo cómo responder. Muchas gracias, yo también. Sí, recibido. Y mientras ustedes van escribiendo, el aparato les va diciendo, tal vez usted quiere decir esto. Buenas, y él le dice buenas tardes. Entonces uno empieza a creerse el truco de que la máquina está pensando, y que la magia sucede porque hay algo que hace la máquina en la que es capaz de identificar e incluso de anticipar lo que yo quiero decir. Y si usted intenta eso con las personas con las que vive, solo las personas muy cercanas a usted son capaces de anticipar lo que usted va a decir. Y usted sabe, si usted lleva mucho tiempo viviendo con su pareja, usted es capaz de predecir. El otro que es capaz de predecirlo es su mascota, y su mascota seguramente ya la tiene entrenada a usted para muchas cosas. Frente al computador a veces pasa lo mismo. ¿Soy yo el que está a cargo o es el computador el que está a cargo? Y hoy en día, cuando nos cuentan y cuando vemos, cuando tenemos evidencia de que la máquina es capaz de hacer un montón de cosas que antes yo creí que solo hacía yo, la pregunta entonces, ¿cuál es el truco? Y como en la magia nos dicen, yo tengo cierto control sobre el mundo, yo puedo hacer cosas que uno no esperaría que sucedan, con la inteligencia artificial pasan cosas parecidas. Este computador es capaz de hacer cosas que tú no creíste posible. Luego hablamos de algunas de ellas. Hay un libro reciente de Melanie Mitchell que se titula Inteligencia Artificial, así tal cual, e intenta hacer un resumen de algunas teorías básicas y de algunos aportes contemporáneos, desde lo más básico hasta cosas mucho más complejas del asunto de la inteligencia artificial. Y tiene una definición de inteligencia artificial que me parece, voy a decir chistosa, pero ya se las voy a leer. La inteligencia artificial es la rama de la ciencia de los computadores que estudia las propiedades de la inteligencia llevada a cabo de manera sintética. O sea, la inteligencia artificial es la rama de las ciencias de la computación que estudian la inteligencia artificial. Entonces eso se refiere con inteligencia sintética. Es tremendamente circular. Con la formación de filosofía, ¿qué es artificial y qué es inteligencia? El término fácil pareciera ser artificial y es producido de manera sintética, particularmente por un ordenador. El tipo de inteligencia que produce un ordenador. Y luego viene la pregunta interesante, ¿qué es la inteligencia? Y cuando nos preguntamos qué es la inteligencia, empezamos a patinar porque hay tantas definiciones de inteligencia
como aproximaciones al fenómeno de la filosofía de la mente hay, o al fenómeno de la mente. Y entonces, como no sabemos qué es inteligencia, pero creemos saberlo o creemos reconocerla cuando la vemos, entonces decimos, pues la inteligencia artificial es cuando encontramos eso que parece inteligente, pero no con un ser humano que interactúa conmigo, no con mi mascota, que es un ente natural, sino con un computador, una máquina que es sintético, que ha sido producido. Y en medio de esa ambigüedad nos movemos. Es una definición tremendamente mala, pero con la que nos movemos y que incluso la usamos para nuestras mascotas. En filosofía de la mente es muy recurrente preguntarse el tipo de inteligencia que hay. Bueno, si no sabemos qué es, en este contexto de incertidumbre, trabajemos con algo que se parece a la inteligencia humana. ¿Y qué significa se parece? Que responde epistémicamente parecido a cómo responden los humanos. Cuando los ingenieros trabajan en inteligencia artificial, dicen, ahí hay dos formas de aproximación, digamos, dos formas de teoría del conocimiento para educar máquinas. Uno es a lo que llaman la inteligencia artificial simbólica y otra a la que llaman no simbólica. ¿Qué significa inteligencia artificial simbólica? Significa que yo voy a intentar que mi aparato sintético reconozca el significado de una palabra, por ejemplo, a partir de diferentes perspectivas. Y la inteligencia artificial simbólica lo que intenta hacer es, cuando les das todos estos datos, los agrupa para intentar reconocer si lo que tiene al frente es o no un lapicero. Ustedes han visto, ustedes incluso forman parte de las personas que educan en inteligencia artificial simbólica. ¿Recuerdan cuando les salen los códigos Chapka? Lo que estamos haciendo es nosotros los humanos diciendo, ahí hay una bicicleta, ahí hay un bus, y eso lo guardan los programadores y con esa información programan las máquinas. Entonces las máquinas empiezan a reconocer como reconocemos nosotros. Entonces voy educando a mi sistema artificial para que reconozca simbólicamente qué diferencia a una moto de una bicicleta, a un bolígrafo de un lápiz, o de una regla, o del dedo, o de una pluma para escribir. Eso es en la versión simbólica. En la versión simbólica, entonces, ¿yo qué debo hacer? Debo aumentarle, nutrir tanto a la máquina con símbolos como para que ella sea capaz de identificarlos de manera independiente. Pero hay otro tipo de programación, y es una programación a la que, dependiendo de la literatura que ustedes busquen, la llaman o subsimbólica o conexionista. Y en esta no se trata de que la máquina reconozca símbolos, sino se trata de que la máquina haga predicciones con cierto nivel de certeza. En lugar de educarla con símbolos directos, con gráficas, con explicaciones, con ejemplos, la educo con pesos ponderados para que ella vaya siendo capaz de generar ya no solo la reacción a una o a dos fotos particulares, sino que sea capaz de reconocer similitudes, diferencias de una manera muy sutil. Entonces, ¿yo qué hago? Con los pesos ponderados creo lo que hoy en día llamamos modelos de redes neurales. La gran diferencia que hay a nivel de programación es que con redes neuronales yo solamente tengo que aplicar matemáticas. Pesos ponderados es otra forma de decir probabilidades estadísticas. Mientras que con la lógica simbólica yo tenía que llenar de contenidos los símbolos y dárselos a las máquinas. Entonces, cuando estoy educando a la máquina, ¿qué significa educar a la máquina? Simbólicamente, darle ejemplo. Subsimbólicamente o conexionistamente, significa asignar pesos relativos y dejar que la máquina lo intente. Cuando uno programa inteligencia artificial, hoy en día, programa con cálculos matemáticos. La inteligencia artificial no es inteligente porque la máquina sepa hacer muchas cosas, sino porque se nutre de la inteligencia de los programadores. El algoritmo es simplemente el código matemático que, dependiendo del algoritmo, dependiendo del truco matemático, la máquina queda programada de una u otra forma. Entonces, ¿de qué hablo cuando hablo de inteligencia artificial? De una máquina que es capaz de, uno, recordar los pesos ponderados, es decir, recordar la matemática que yo le enseñé, y entonces la inteligencia artificial, la máquina que produce inteligencia artificial, es capaz de, ojo, simular a un humano que piensa. No tenemos máquinas que piensen, tenemos máquinas que simulan pensamiento
por medio de operaciones matemáticas, pero que como nos dan respuestas parecidas a las que nos dan los humanos, lo que hacen es simular y convencernos a nosotros, como en todo buen truco de magia, que ellas son las que están pensando. Y si somos inteligentes, una muy buena excusa para encontrarnos como humanos. Y para finalizar, ¿es posible educar la inteligencia artificial? ¿Sí o no? Te lo dejo a tu criterio.